Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Ya. Buen Buen día. día. Buen día. Profe, puede que mi audio se escuche medio raro, pero es porque tengo la compu que no tiene micrófono, pero sí cámara. Entonces estoy como con un celular y con una compu. Bueno, pero se te escucha bastante bien. No. Bueno, buen día. Eh, empecemos. Empecemos y les cuento que entonces hoy es nuestra última clase por videollamada y la vamos a usar para dos cosas. Primero que nada, aprovechemos un poco el tiempo con los avances y las resoluciones que tengan de su trabajo final, ¿sí? Entonces, ustedes tienen en su trabajo final que hacer un texto explicativo de un tema de lección. ¿Alguien ya pudo terminarlo o por lo menos avanzarlo? Yo, profe, yo hace mucho. Bueno, dale, lo mejor es que haya varios, que los tengan así para mostrar o para aunque sea corregir algunas cosas. Y eso saben que ya, como siempre digo, ¿no? Sirve para que los que todavía no avanzaron también puedan tener en cuenta qué mejorar. Así que vamos por turnos. Podemos empezar con vos, ¿querés? Felipe, ¿no? Em, pero ¿cómo lo hago? ¿Lo leo? Mirá, tenés tres opciones. Vos decidís cuál querés. Podés leerlo en voz alta, tranqui, te esperamos y te escuchamos. O podés copiarlo y pegarlo en el chat y además leerlo. Y la tercera opción es que te deje compartir pantalla, que ahí ya lo permití. Y si estás con compu, podés tocar el botón verde y mostrar tu texto en la pantalla. Eh, entonces sería leerlo o ponerlo en el chat o compartirlo por pantalla. Ok. El tema es la diabetes, enfermedad por mala nutrición. Las preguntas que yo quiero aclarar con este texto es, ¿qué es? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la diabetes? Bien. La diabetes es una enfermedad provocada por la mala alimentación que afecta la forma en tu cuerpo en que tu cuerpo utiliza el azúcar en tu sangre, la glucosa, perdón, es que estoy muy nerviosa. Bien. La glucosa es muy importante debido a que gracias a esta crecen nuestros músculos y tejidos de nuestro cuerpo. También es lo principal que le da energía al cerebro. La causa es comer azúcar en excesiva y cuando sobrepasa los 300 de azúcar en caso de que seas joven, pero si sos adulto y sobrepasas los 260 también hay posibilidad de que tengas diabetes. Hay dos tipos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2. Las consecuencias que tiene la diabetes tipo 1 son enfermedades del corazón y circulatorias, lesiones a los nervios, daño renal, daño en los ojos, daños en los pies, trastornos de la piel y de la boca, complicaciones en el embarazo, mientras que la diabetes tipo 2 tiene estas: ceguera, infarto cardíaco, derrame cerebral, insuficiencia renal o amputaciones parciales. Eso es todo lo que puse por ahora. Bien. ¿Reconoces ya en qué cosas podrías mejorarlo o estás como ahí esperando ver qué se puede hacer? No, sí, reconozco algunas cosas. A ver, por ejemplo. Cuando explico la causa del azúcar, tengo que mejorar la forma de explicarlo. Y creo que eso por el momento. Mira, te digo qué cosas vi. Está muy bien, está muy clarito el tema y las preguntas, ¿no? Pero
Eso está claro solamente en la enumeración que vos haces al principio, que decís, bueno, punto 1, hablo de la diabetes como una enfermedad por mala nutrición. Punto 2, me interesa decir qué es, cuáles son sus causas y sus consecuencias. Eso que vos decís en el comienzo también tiene que estar reflejado en el texto, entonces tendrías que agregar, por ejemplo, ¿no?, un párrafo inicial donde se debe entender que vas a hablar de este tema dentro de lo que son las enfermedades, o sea, presentás el tema general dentro de tu tema específico y después decís, la problematización típica, ¿no? Tiene que entenderse en el texto que uno como lector no conoce tanto de la diabetes y que le conviene leer el texto. Entonces, usar las estrategias que conocemos, por ejemplo, la pregunta retórica, o podés, sin usar preguntas, hacer creer al otro que no conoce nada del tema, ¿está bien? Te falta un párrafo inicial para entrar, donde figuren el tema y la problematización. Después te faltaría al final un párrafo de conclusión que te debes haber dado cuenta, porque vos cerrás con las consecuencias y listo. Para que sea completo y contundente tu texto, tendrías que agregar otro párrafo más donde resumas todo lo anterior. Puedes decir, en resumen, o para concluir, coma, la diabetes se origina en tal situación y provoca tal cosa. Eso, con una sola oración o dos podés cerrar el texto, pero tiene que haber un cierre. ¿Te parece bien? ¿Se entienden las Sí, explicaciones, no? Te faltaría entonces, en resumidas cuentas, un principio y un final. Lo del centro está muy bien. Y mira, te marco una cosita más. Si vos estás anotando lo que yo te digo, después revisalo. Te falta una introducción y una conclusión. Y en el desarrollo, ¿qué podrías mejorar? Vos ahí tenés, eh, haces uso de varias estrategias explicativas. ¿Las reconoces? Las estrategias. mm, no, Bueno, en el qué es, no sé si vos lo que me leíste lo tenés separado en párrafos o todo en un bloque. no, lo tengo separado en párrafos. Ah, bueno, genial, eso es importante. Después también podés revisar eso, el orden de los párrafos, la separación en párrafos, etc. Pero fíjate que en el párrafo que te debe corresponder al qué es, vos lo que haces es una definición y no de la, o sea, sí, perdón, de la diabetes, pero también haces una definición de qué otro concepto. De cuáles son las causas y consecuencias de la diabetes. Antes, hay otra cosita de la que vos hablás, que está en la sangre y que, Ah, que de la glucosa. bien, de la glucosa hablaste bastante y la definís. Así que fíjate que ahí estás usando una estrategia explicativa de manera clara. Bien, cuando hablas de causas y consecuencias después, también es claro cómo establecer relaciones causales. Esto causa tal cosa y esto es consecuencia de otra cosa. Eso está muy bien, tiene que estar presente en un texto explicativo, por lo general. Así que eso está bien. ¿Qué es lo que no está tan bueno? Que cuando hablas de las consecuencias te pones a enlistar. O sea, decís, provoca esto, 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 esto. Entonces, si solamente es para decir eso, podrías poner una lista y no sería un texto. Una lista no es un texto. Entonces, fíjate cómo Mm, podrías decir un poquito más, por ejemplo, de cada consecuencia o relacionar algunas consecuencias entre sí, que puede ser que alguna consecuencia sea consecuencia de otra consecuencia o que vayan juntas. Fíjate cómo puedes darle una forma que no sea de lista, ¿está bien? Porque suena como una enumeración nomás y, y no tiene como complejidad. ok, Y otra cosita más que vi, que está bien, es para señalar lo positivo, ¿está bien? Presten atención los compañeros que son observaciones que nos sirven a todos para que vayamos mejorándolo. Justamente el texto tiene que ser continuamente corregido. Si ustedes lo entregan escrito así de primera y sin una lectura, por lo menos uno se da cuenta. Eh, hiciste una clasificación cuando hablas de las consecuencias, porque vos decís, las consecuencias de la diabetes tipo 1 no son las mismas que la diabetes tipo 2. Entonces ahí estás clasificando la diabetes también. Otra estrategia explicativa. mm, Bueno, muy bien, muy bien. Después de que lo corrijas
Y si pasa la prueba de que se lo lees a un familiar o alguien que viva con vos te ayuda ahí a encontrar bien o sea, si puede reconocer las 3 fases cuando lo lee, pasaría la prueba y lo puedes entregar. Ok, Bueno, no se muchas asusten gracias. que es algo sencillito. De nada. ¿Con quién seguimos? A ver en el chat. Santino, me avisás solamente que estás con el celu de tu... no, que estás con el nombre de tu papá, pero ¿tenés también el texto para revisarlo? Santino Revelo. Bueno, ¿querés contarnos lo que tengas? Ah, tenés el punto 1 al 3. Bueno, contame, a ver. Dale, te escucho. Hola, profesor, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Ok, voy a abrir lo que estoy escribiendo. Decidí para el trabajo empezar a investigar sobre el feedloop y voy a explicar cuáles son sus consecuencias. Entonces, Ok. las consecuencias que tendría que amplificar después serían la contribución al cambio climático, el empeoramiento de la salud, pérdida de biodiversidad, despilfarro de recursos como la tierra, la energía, el agua, etc. Y ahora me toca hacer el punto 4, que sería la amplificación de los primeros 3 puntos. Bien, fíjate que, muy bien, muy bien. Está, la parte de la amplificación es la parte complicada, pero también donde tienen la mayor libertad. Entonces, ahí es donde se pueden poner Claro. creativos y creativas. Ten en cuenta lo mismo que le decía al compañero recién. No te pongas a enlistar las consecuencias, justamente como vos decís, amplificar cada una de ellas, así tiene mayor riqueza tu texto. ¿Dale? Bueno, muy bien, están claras las fases. ¿Vamos con otro o tenés alguna pregunta? No. No, Bueno, vamos con Bautista que dice, ¿qué tipo de letra? El tipo de letra es libre, mientras respeten el tamaño 11 y el interlineado de 1, el tipo de letra es libre. ¿Sí? Pueden elegir la que quieran. ¿Quién más tenemos? Emma. Emma lo avanzó, aunque todavía falta corregirlo. ¿Querés compartir, Emma, aunque sea lo que tengas? Ah, no tenés a mano la compu. Bueno, para los que tienen algo para mostrar, ténganlo a mano, búsquenlo, búsquenlo y ténganlo a mano. ¿Quién más tenemos? Martina dice de momento no. Tía también, pero es medio largo, dice. Profe, no tengo el trabajo. Bueno, acá el compañero que dice, estoy en la computadora de mi tía. Contame, aunque no lo tengas a mano, contame cómo te fue. ¿Te costó? ¿Pudiste terminarlo todo o avanzaste hasta qué punto? Bueno, mientras el compañero piensa, ¿alguien más? Profe, Ujú. Sí, se escucha, decime. profe, yo ya lo terminé, el texto. Genial. Eh, y no tengo ninguna pregunta, ¿qué hago? ¿Lo comparto igual? ¿O comparto Sí, las, tipo, fase o 1, sea, fase 2 y fase 3? si podés compartir toda la resolución, va a ser útil para los compañeros, como estamos diciendo. Entonces, ¿te escuchamos? Entonces, ¿comparto pantalla? Ah, dale, buenísimo. ¿Sabés hacerlo? Sí, Dale. creo que ahí está.
Sí, ahí está cargando. Bien, ahí lo vemos. Te escucho. ¿Lo empieza a leer o...? Sí, por favor. ¿Podría leerlo usted, por favor? Bueno, ¿querés decir primero las fases? Sí, las tengo acá arriba. Claro. Bueno, mi tema es cómo se tratan, porque desde lo de Feblot quise, también lo incluí, pero me centré más que nada en las granjas industriales. Ujú. Y también bueno, mi tema se trata, es cómo se tratan a los animales de los que nos alimentamos en las granjas industriales. Y luego también fui desarrollando, ¿cómo es que se llama? Porque en principal me interesaba hablar sobre cómo viven y qué son las granjas industriales. Por eso tuve 2 preguntas en la fase 2. Bien. Y luego en la fase 3 directamente me puse a hacer el texto y cuando terminé el texto recién pude hacer la fase 3. Bueno, bien. Eso habla de la escritura por proceso, porque en realidad no es lineal. Ustedes saben, les aclaro a los demás y a vos, que yo les puse 9 pasos, se supone que van en orden, pero justamente en la realidad no es así. Uno empieza tratando de seguir ese orden y después tiene que volver atrás. Por eso es de corrección constante la elaboración de un texto. Bueno, entonces lo leo. Dice, los animales y las granjas industriales. La mayoría de animales de los que nos alimentamos viven en granjas industriales. En estas granjas se crían aproximadamente unos 70.000 animales al año, pero ¿realmente sabemos cómo se tratan a los animales en estos lugares? Las granjas industriales son un método para criar animales que apunta a producir la mayor cantidad de alimento de la forma más rápida y barata posible y en la menor cantidad de espacio posible. En otras palabras, tiene un enfoque de la cría de animales diseñado para maximizar la producción mientras se minimizan los costos. Por esto es que se hizo tan popular. Además, está basada en feedlot, un sistema de producción en el que el ganado es encerrado en corrales y recibe abundante alimento, básicamente ganadería intensiva. Anoto cositas. Hoy en día existe un debate continuo sobre, por ejemplo, los beneficios, los riesgos, la eficiencia en la producción de alimentos, el bienestar de los animales, los riesgos para la salud de las personas que consumen estos animales, el impacto ambiental y la ética de la cría intensiva. A pesar de que existen muchos tipos de ganado, como el camélido, el ovino o el caprino, el que más se explota en las granjas industriales es el bovino y el ovino. Las vacas, terneros, cerdos, gallinas, pavos, patos, gansos, conejos, entre otros, son puestos en pequeñas jaulas. Se los priva del ejercicio para que todas las energías del cuerpo conduzcan a producir carne, huevos o leche para el consumo humano. Se los alimenta con hormonas de crecimiento para engordarlos más rápidamente, se les mantiene vivos con grandes cantidades de drogas y antibióticos. De hecho, los animales explotados como alimento reciben al menos 450 medicamentos. ¿Bajas un poquito más? Además, se los altera genéticamente para que crezcan más grandes o para que produzcan más leche o huevos, a diferencia de lo que la naturaleza originalmente propone. Hay muchos peligros de consumir carne de los animales de estas granjas, ya que suelen tener muchas enfermedades a causa de, por ejemplo, el amontonamiento o el ser alimentados y rociados con grandes cantidades de pesticidas y antibióticos que permanecen en sus cuerpos y que se transmiten a la gente que más tarde se alimenta de ellos. Por otra parte, los pollos y gallinas se dividen en 2 grupos, las gallinas ponedoras y los pollos de engorde. En el reporte de Adriano Ugarte te muestra la realidad de las granjas industriales. Adriana dice, ¿sabías que la esperanza de vida de los pavos es de 10 años? La industria solo les permite vivir 4 meses. Nunca tienen acceso al aire libre y viven constantemente pisando su excremento. Después, las gallinas usualmente viven en jaulas de tela metálica de 14 pulgadas junto con 5 o 6 gallinas ponedoras más.
Estas jaulas se apilan en varios niveles y luego unas cintas transportadoras les llevan la comida y el agua y además retiran los huevos y el excremento. Dado que las gallinas se encuentran en un lugar superpoblado, se las mantiene casi en la oscuridad y se les corta el pico con cuchillas candentes sin anestesia para evitar que se picoteen entre ellas hasta morir. La tela metálica de las jaulas las despluma, les irrita la piel y las deja lisiadas. Aproximadamente el 20% de las gallinas criadas bajo esas condiciones muere a causa del estrés o enfermedades. En cuanto a los pollos de engorde, se suelen criar más de 6 millones por año. Viven en establos donde se manipula la iluminación para mantener a las aves comiendo la mayor cantidad de tiempo posible y luego de apenas 9 semanas se las sacrifica. A pesar del gran uso de pesticidas y antibióticos, el 60% de las gallinas que se venden en el supermercado están infectadas con la bacteria de Salmonella viva. A pesar de todo esto, el ganado que más sufre son los novillos, cría de macho de las vacas lecheras, criados para el consumo de carne de ternero. Luego de que se los separa de sus madres, tan solo algunos días después de su nacimiento, se los encadena en establos de solo 22 pulgadas de ancho con pisos de listones que les causan severos dolores en las patas y en las articulaciones. Dado que la leche de su madre es utilizada para el consumo humano, se los alimenta con un sustituto de la leche que contiene hormonas pero carece de hierro. Esto les produce una anemia que mantiene su carne tierna y de un color pálido pero los deja muy débiles. Cuando se los sacrifica con tan solo 16 semanas de vida, por lo general ya están muy enfermos o lisiados para caminar. En cuanto a los cerdos, el 90% son recluidos en algún momento de sus vidas y el 70% son mantenidos en reclusión permanente. A las cerdas se las mantiene preñadas o amamantando continuamente y se las mete dentro de estrechos establos de hierro sin que puedan darse vuelta. Si bien los cerdos son animales tranquilos y sociales por naturaleza, recurren al canibalismo y muerden las colas de los otros cerdos cuando los meten en corrales repletos. Además, desarrollan conductas neuróticas cuando los aíslan y encierran. Los productores de cerdos pierden 187 millones de dólares por año debido a enfermedades como por ejemplo la disentería, cólera, triquinosis y otras enfermedades promovidas por las granjas industriales. Aproximadamente el 30% de todos los productos que derivan del cerdo están contaminados por toxoplasmosis. Para cerrar, podría concluirse que las granjas industriales son un método extremadamente cruel para criar animales, que tiene un enfoque diseñado para maximizar la producción mientras se minimizan los costos, donde los animales viven para ser explotados como alimento y no solo son perjudicados ellos, sino que también los humanos que los consumen. Bien, bueno, ¿qué notas? Digamos, si hubiera que corregir algunas cosas, ¿qué viste? Por ahí voy a utilizar más estrategias explicativas. Vos reconoces que hay algunas que sí usás. ¿Cuáles son, por ejemplo? Ejemplificación, citación y... Bien, la ejemplificación está muy presente, muy clarita en muchos de tus párrafos. Hay mucha ejemplificación. Bien, citación también hay. Y tenés clasificación, hay definiciones. Está bastante completo en cuanto a estrategias. También tenés pregunta retórica al principio. Vos problematizaste usando pregunta retórica, que era una de las opciones. Bien, está clara también la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora, vamos a seguir con las fortalezas y les pido a los compañeros que no se intimiden porque justamente recuerden, como insisto, son cuando los compañeros comparten es para dar ideas y entonces si ustedes sienten que que les está quedando corto la extensión de sus fragmentos, piensen que información no falta en realidad. Ustedes pueden investigar y seguir engordando el texto. Pero ¿qué pasa? No me tengo que exceder. En tu caso, Renata, vos tenés el tamaño 11, interlineado 1, y ¿qué pasó? Ahí vas a tener que buscar la manera de reducirlo porque te quedó como de 4 páginas, ¿o no? No, 2. ¿A2? Me pareció ver abajo que decía página 4 de 4.
No, es que eso es lo otro. Tenés razón. Claro, están las consignas arriba. Bien. Bueno, entonces fíjense, chicos, que esta es la extensión máxima, digamos, si se usan 2 carillas A4 completas, quedaría así el texto. Y lo mínimo es una completa. ¿Está bien? Bueno. Mira, compartímelo un ratito de nuevo, que quiero decir unas cosas buenas que, digamos, destacables de tu texto para tomar de ejemplo. Fíjate, al principio, gracias. Vos tenés, les pregunto a ustedes, cuando dice, en el segundo párrafo, vamos al segundo párrafo. Fíjense que dice, las granjas industriales son un método para criar animales que apunta a producir la mayor cantidad de alimentos de la forma más rápida y barata posible, en la menor cantidad de espacio posible. En otras palabras, tiene un enfoque de la cría de animales diseñado para maximizar la producción. Ahí, ¿qué estrategia ven ustedes? ¿Ninguna? Puede ser que no haya ninguna. Reformulación. Claro, reformulación. Tenemos una oración y después el conector que une con la siguiente dice, en otras palabras. Está muy claro que está volviendo a decir la misma idea, pero con otras palabras. O por lo menos apunta a la idea a la que apuntaba la primera oración, ¿no? Bueno, después, ¿qué más tenemos? Bueno, ejemplificaciones están todas bastante claritas. Una cosa que se puede observar en el tercer párrafo, mira, dice, hoy en día existe, el tercer párrafo, hoy en día existe un debate continuo sobre, por ejemplo, los beneficios, los riesgos, la eficiencia en la producción de alimentos, el bienestar de los animales, los riesgos para la salud de las personas que consumen estos animales, el impacto ambiental y la ética de la cría intensiva. Acá, ¿qué se podría hacer? Hay una repetición en animales que tal vez para mejorar un poquito nomás la cohesión, ¿qué podríamos decir? Digo, el bienestar de los animales, los riesgos para la salud de las personas que, ¿y cómo podría decir esto sin volver a decir animales? Que los consumen. Que los consumen, bien. El bienestar del ganado y ya lo deja, consumen estos animales. Esa es otra posibilidad, mira. Piensen primero en lo que dijo, bueno, Arely, ahí vamos, en lo que dijo Renata misma, que los consumen sería utilizando un pronombre. Es una de las posibilidades. Y Pía amplía el repertorio y dice, además, podríamos buscar sinónimos. Ponemos ganado en un lado y animales en el otro, porque uno es hiperónimo del otro, ¿no? Bueno, después, ¿qué más? Otra cosita simple, ¿no? Se podrían agrupar de esta lista de ejemplos por un lado los que tienen que ver más que nada con el humano o con los alimentos, y por el otro lado con los animales. Entonces eso también facilitaría la cohesión. Acá justo los dos de los animales están juntitos y podrías poner la ética de la cría intensiva, que también refiere a los animales, podría estar cerca de esos dos, digamos, por si hubiera que decir cría de quién, pero no hace falta. Vamos al párrafo 4. Acá tenemos, a pesar de que existen muchos tipos de ganado, como el camélido, el bovino, el ovino o el caprino, el que más se explota en las granjas industriales es el bovino y el ovino. Acá otra vez hay una repetición que en realidad es necesaria porque hay que dejar claro cuáles son las más explotadas. Pero podríamos también buscar una manera de no repetir. ¿Cómo podría ser? Extender la ejemplificación con otros tipos de ganado para después decir que el bovino y el ovino son los más explotados. O en vez de decir bovino y ovino, A de ver. las ovejas y de las vacas.
Ah, El mirá, ganado, los bebés, las vacas. me gustó. Bien, lo primero que decía Pía me parece, está bien, pero no dejaría de ser una repetición, ¿no? Solamente que quedaría como diluida porque la ejemplificación es mucho más larga, entonces no se siente repetitivo. Lo que dice Guadalupe, si no me equivoco, está muy bueno, sería directamente buscar un sinónimo. Y les muestro otra posibilidad, porque justamente ¿para qué sirve esto? Para ampliar el repertorio de técnicas para escribir, ¿no? ¿Qué otra posibilidad tenemos? Podría yo alterar el orden en el que presento los ejemplos y poner bovino y ovino al final intencionalmente. Entonces, ¿cómo quedaría? Mira, a pesar de que existen muchos tipos de ganado, como el camélido, el caprino, el bovino y el ovino, los que más explotan las granjas industriales son estos dos últimos. ¿Ok? Entonces, yo los pongo al final a propósito para después retomar esa posición. ¿Ok? Yo ordeno a propósito los ejemplos y después digo, los más explotados son estos dos últimos. O estos. Sí, estos dos últimos sería. Bueno, en el párrafo 5 hay una cosita que mejorar en cuanto a la puntuación. En la parte que dice, se los alimenta con hormonas de crecimiento para engordarlos más rápidamente. Se les mantiene vivos con grandes cantidades de drogas y antibióticos. De hecho, los animales explotados con además, ahí podríamos poner, aunque sea un punto seguido, ¿dónde lo podríamos poner? Para que no quede todo en una sola oración. Puede ser tanto punto como en de hecho o además. Bien. Pero ¿Por qué siento que queda mejor en pondríamos, además. claro, por ahí una puntuación fuerte en además estaría buena? Eh, Porque fíjate que se está hablando siempre, se está enumerando acciones que se hacen a los animales, ¿no? Entonces, se los alimenta con hormonas para engordarlos. Otra cosa, se los mantiene vivos con grandes cantidades de drogas. Ahora viene, de hecho, los animales explotados, eso es una aclaración de uno de los elementos enumerados. Entonces no podría estar enlistado junto con los demás. Ahí tendría que haber en el de hecho un punto. Después de que termina la aclaración, para retomar la enumeración, otra vez necesitamos otra puntuación fuerte, digamos, un punto seguido. Justo como decía Pia, habría un punto en de hecho y un punto en además. Para que no se sienta, digamos, que lo último que se dice, que se los altera genéticamente, eh, es una continuación de los 450 medicamentos. Eso en realidad era una aclaración de lo anterior. Bueno, uno en realidad, sin explicar tanto, reconoce al escuchar cómo están jerarquizadas las ideas, si le presta un poquito de atención, y ahí sabe cómo puntuar. Es solamente para mejorar un poquito más eso, que es tema de coherencia. Vieron que ya en los ejemplos que han dado ustedes pudimos ver un montón de cosas, coherencia, cohesión y características del texto explicativo. Una cosita más, Renata, vos haces varias relaciones causales en tu texto. Dado que pasa esto, ocurre otra cosa. Están muy bien. Por ejemplo, se me ocurre una que me quedó, es la de la anemia de los cerdos. Esa está explicada la causa. Después también, ¿cuáles son o sea, para qué se les cortan los picos a las gallinas? O sea, sus consecuencias también están claritas. Hay varias relaciones causales. Uno podría armar un esquema con flechas de tu texto y habría mucha claridad. Y lo último, así pasamos a otro. Vos cuando haces citación, ¿me mostrás esa partecita? Cuando buscas la cita de autoridad, Adriana Ugarte. Buenísimo. Solamente cambiaríamos esto, mira. Dice, en el reportaje, Adriana Ugarte te muestra la realidad de las granjas industriales. ¿Cómo debería ser para que no se dirija a un tú? O sea, o a un vos, porque los textos explicativos buscan ser impersonales, en general, ¿no? En la ciencia, y
Y si bien nosotros podríamos elegir un registro más informal, como, no sé, sería como lo más apropiado para la entrega del trabajo final, buscar el tono, no, el registro formal para la entrega del trabajo. Entonces ahí podría ser sin el T o en el reportaje de Adriana Ugarte se muestra, también podría ser. Pero si el sujeto de esa oración es Adriana Ugarte, directamente sin el T. No es que esté mal, es que es más adecuado para el contexto no referirse a vos, sino simplemente hablar como que eso es información verdadera que existe en una nube. Es uno de los efectos que se buscan cuando se explica que hay objetividad, que no hay sujetos. Bueno, buenísimo. Ya está para entregar, Renata. Muy bien. Una cosita, que además, que me faltó decirte, hacer el justificado. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí. Ah, dale. Entonces solo faltaría eso. Vamos con... ¿Me querías preguntar algo más? ¿O decir No, algo? Ah, bueno. no. Buenísimo. Tenemos a... Ah, acá, ¿quién es Barrio Nuevo? Que no llego a ver el nombre entero. Ah, Profe, yo Gabriel. tengo una duda, Dale, decime. porque yo voy a hablar sobre los géneros de la música Sí. y usted dijo que como un listado no hay que hacer, pero yo puse, por ejemplo, música clásica y abajo te explica más o menos cuál es, de dónde se originó, em, por qué ese género, no sé, se escuchó mucho en esa época y todo eso. Sí. Bueno, ¿Puede, ¿sabes? lo No es... puedo poner así? Sí, sí, pero ¿cuál Porque es no el es tema? explicativo igual. Tendrías que, si tu texto está bien hecho, no tendría que faltarle una introducción, un cuerpo donde estén estos géneros. Vos Ujú. hablás de los diferentes géneros, Sí, bien, y en la conclusión. También en la sobre conclusión los vos diferentes géneros que hay y pues, eh, tengan cuidado, es una aclaración para todos, ¿sí? Tengan cuidado de que el texto no les quede descriptivo, porque ese es otro tipo de texto y no es el que estamos evaluando. Para explicar, no hay que responder el cómo es. Si yo respondo, ¿cómo es una jirafa? Eso no es explicativo. ¿Eh? Yo respondo, ¿cómo es este género musical? No es explicativo. ¿Está bien? Se responden el qué es, el por qué, el cómo se originó, el para qué, cuáles son las consecuencias, eh, por qué pertenece a determinada clase, ¿está bien? Pero si yo solo respondo el cómo, ojo, puedo usar el cómo, ¿eh? Pero no tiene que ser todo mi texto sobre el cómo, porque entonces predomina la descripción y no la explicación, ¿bien? Bueno, un consejo para Daira. Si vos vas a hablar de los diferentes géneros, no los enlistes, sino que arma un párrafo para cada uno y justamente lo que le decía al compañero que habló primero. Cuando él enlistaba las consecuencias, el problema en realidad no estaba en enlistar, sino en que queden sueltas. Entonces, ¿cómo lo puedes resolver, Daira? Vos las vas desarrollando cada uno de los géneros y tenés que hacer relaciones entre ellos, ¿ok? Entonces podés decir eh, en qué se diferencia uno de otro, en qué se parecen, si forman parte de un mismo grupo. Entonces ahí fíjate que estás usando estrategias, la comparación, la clasificación, y bueno, en cada uno de ellos la definición, la ejemplificación, te da para mucho tu tema. ¿Está bien? ok, bueno, yo lo tengo como párrafos y atrás todavía no lo termino en el fondo, Sí. va a tener como cuáles son las diferencias entre